eléctrica pasa por un receptor, no generador, sino receptor de energía, en un circuito, dije que cuando la corriente eléctrica pasa por un receptor en un circuito, hay transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía. ¿En un circuito? Hay transformación de energía eléctrica en otro tipo. Como la física, además de ser una ciencia experimental, es una ciencia formal, eso significa que no solamente tenemos conceptos hablados, ¿verdad? Sino, o cualitativamente podemos observar, podemos describir qué es lo que sucede, ¿verdad? Tenemos necesariamente que medir cosas, y por lo tanto ahí salen las ecuaciones, ¿verdad? Todo esto que vimos hasta ahora tiene que ver con algunas ecuaciones. En el caso de corriente eléctrica, y eso tiene que aparecer allí, las dos ecuaciones que aparecen allí, el campo eléctrico puede pasar por unidad de carga, quiere decir que la fuerza eléctrica que sufre cualquier carga metida dentro de un campo, yo la calculaba como E por Q. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la fuerza eléctrica, ¿sí? El módulo de la fuerza eléctrica cualquiera es igual al módulo del campo en el que está metido la carga multiplicado por la carga. Ahora muevo esa carga y otras más y obtengo la corriente eléctrica. La otra ecuación que siempre tienen que tener presente es delta Q, no me acuerdo si le puse delta o Q, sobre delta T. Esto es, entonces, flujo de cargas. Sean positivas o sean negativas, son cargas que se están moviendo. Lo otro importante dentro de esto son las unidades de medida. Cuando ustedes miden, ¿verdad? ¿Qué unidades de medida aparecen? Acá, en el campo eléctrico, si yo quiero medir Newton, Coulomb, ¿sí? En la intensidad de corriente, Ampere, Coulomb por segundo, ¿sí? Todo eso es importante también, muy importante, porque hay muchas unidades de medida. Nosotros medimos, si queremos medir en Ampere, tenemos que medir la carga en Coulomb y el tiempo en segundos, no en minutos en horas. La diferencia de potencial, que es lo otro que nombramos, la diferencia de potencial era la cantidad de energía eléctrica por unidad de carga. Se medía ¿en qué se mide el voltaje? En voltios, ¿está? Así que la intensidad se mide en Ampere. Y Ampere es Coulomb por segundo. La fuerza se mide en Newton y el campo se mide en Newton por Coulomb y la carga en Coulomb. El voltaje se mide en voltios y esto es lo mismo que Joule sobre Coulomb. Esas son las unidades, no tan letritas, son las unidades. ¿Puedo volver a repetir la última ecuación? ¿Esta? Sí. La diferencia de potencial. Estamos haciendo un resumen
resumen? Sí, sí. De todo lo conceptual que tendría que haber en la introducción. No digo todo, pero gran parte de esto tiene que estar. La diferencia de potencial era entre dos lugares determinados del espacio, hay una acumulación de cargas opuestas, ¿verdad? Acá hay, por ejemplo, un conjunto de cargas positivas, acá hay un conjunto de cargas negativas, y en el espacio entre ellas, digo que se genera una diferencia de potencial porque cuando yo meto ahí adentro cargas eléctricas, esas cargas se van a desplazar porque va a haber un trabajo sobre ellas y ellas van a cambiar su energía. Si ellas pasan por una diferencia de potencial dentro de un generador, lo que hacen es aumentar su energía eléctrica. Si pasan por un receptor, lo que les pasa es que disminuyen su energía eléctrica. Energía o trabajo, tenés dos maneras distintas, es lo mismo, ¿verdad? La forma en que un generador le da energía a los portadores de carga es haciendo un trabajo sobre ellos. La forma en que un receptor le quita esa energía para transformarla en otro también es haciendo un trabajo. ¿Sí? Le cobra, digamos, a los electrones, a los portadores, les cobra energía eléctrica para dejarlos pasar. Un peaje, les cobra un peaje. Ese peaje es el cambio de energía eléctrica. ¿Verdad? Digamos que hasta acá vendría a ser la primera parte, ¿verdad? Pero la pregunta inicial, cómo se genera un campo eléctrico y un campo magnético, que viene a ser como el broche de todo esto, la parte desmenuzada de lo que tiene que ver con campo eléctrico es esta. Ahora vamos a la otra. ¿Sí? Dijeron que se generaba campo magnético cuando había luz abierta, cuando hay corriente eléctrica, cuando hay movimiento de cargas, ¿verdad? Porque corriente eléctrica es un conjunto, pero si yo tengo un portador de carga que se mueve, ya es movimiento de cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo siguiente es, se genera un campo magnético y nosotros vimos solamente dos ejemplos de campo magnético. No quiere decir que sean los únicos, pero vamos a ver solamente dos, ¿verdad? Voy a cerrar ahí, ¿está? Hay una corriente. Alguien vino acalorado y... Pero está fresco y fuiste vos. Sí, pero... Tenés cara de... No, estaba cargado. Entonces, hasta acá estamos claros en el resumen, ¿sí? Les contaba que la primera parte de la clase era el proyecto, pero como casi no había nadie, empezamos con el repaso en lugar del proyecto. La primera parte del proyecto lleva una introducción. El proyecto lo pueden hacer de 4 personas como máximo, ¿ah? No más o menos. Y en la introducción la idea es que ustedes hagan un resumen del curso teórico. Es decir, nosotros acá, ¿qué curso estamos teniendo? Un curso de electromagnetismo. Ese curso de electromagnetismo tiene X conceptos, X ecuaciones. De todo eso yo voy a extraer una parte, que es la que voy a aplicar en lo que elija. En el electroimán, en el relé, en el timbre, en el motor, en el transformador, en lo que ustedes elijan para trabajar el proyecto. ¿Sí? Obviamente yo les voy a ayudar. Una vez que ustedes elijan y busquen cuál es el proyecto que quieren hacer, vamos a ver de todo eso en introducción qué parte desmenuzamos. ¿Entienden? Entonces, son 3 partes del proyecto. Ya que están todos, ahora sigo con eso porque ahora vamos a seguir con el repaso. Esto pónganlo aparte, ¿no? El proyecto tiene entonces una parte introductoria, la cual lleva un resumen de conceptos y ecuaciones del curso.
una parte 2, que es la descripción de la aplicación elegida. Yo les había propuesto algunas cosas, ustedes ven. Yo no quiero ni que gasten dinero en comprar cosas, ni que gasten tiempo en hacer maquetas de cosas que después no las van a utilizar. Creo que el tiempo que tienen, porque son 2 trabajadores, me gustaría que lo utilizaran para pensar y que lo utilizaran para trabajar teóricamente. Yo no me niego, por supuesto, el que quiera hacer una maqueta la hace. Yo lo que digo es, lo que yo voy a valorar más es si saben física, ¿verdad? Yo sé que había de repente hay gente que tiene una gran manualidad y le sale preciosísima algo. Yo sería incapaz, por ejemplo, de armar lindo algo, me quedaría medio espantoso, pero bueno, problema de manualidad me refiero. Yo no me niego, no estoy diciendo que no se pueda hacer. Lo que estoy diciendo es, para salvar el curso de 6º año, que es el broche de los cursos de física del liceo, la parte 1 y la parte 3, digamos que es una fundamentación teórica, es la parte más importante. ¿Ah? Por supuesto, el que tiene tiempo y hace una maqueta y la explica, bueno, notable, está bárbaro. Lo que digo es que a veces yo veo que hacen, ¿no? De repente proyectos tipo maqueta y después cuando van a explicarlos como que no han tenido tiempo de elaborar esa otra parte, y a esa otra parte es la que a mí me importa más. La explicación de la cosa elegida puede ser un motor, puede ser un transformador. Acá por supuesto que le falta teórico, con este que vimos hasta ahora no alcanza. Puede ser un electroimán, como decíamos, y aplicación de, yo qué sé, no sé, una grúa al puerto, con él explicar cómo funciona. Puede ser un ciclotrón, puede ser un acelerador de partículas, y todo lo que a ustedes se les ocurra puede ser. El láser de premio Nobel. Selector de velocidades, puede ser también. No sé, se me ocurren esos, pero... ¿Tiene que ser sí o sí una aplicación? O sea, o podremos hacer algo como más general, no sé, dar pequeños ejemplos más chicos, explicados, más concisos, más generales. Ya sé que Vos proponeme y yo te digo. Porque no sé bien a qué te referís, es muy general. Es que yo mismo no estoy. Uno puede, por ejemplo, imaginarse un circuito, poner con cosas de la instalación domiciliaria, algo así, decir. Sí, Y de repente cómo funcionan los diferentes aparatos. Cuidado de no meterte en camisa 11 varas. Eso es lo que digo, porque si yo hago algo muy general y tengo que explicar cómo funciona cada una de esas cosas, me enloquezco. En todo caso, no sé, agarro una licuadora y veo cómo funciona y cómo transforma en energía mecánica y qué tipo de energía es esa mecánica. Y ya, pero cuidado con irse muy... Porque pasa eso además, de repente tenés un montón de ideas en la cabeza y decís, bueno, me queda como chiquito esto, vamos a hacer con esto, y no, y te metes en un berenjenal. Entonces la descripción es... la descripción puede ser con un papelógrafo, puede ser con un video, puede ser con lo que ustedes quieran. Yo vuelvo a repetir, la tecnología a veces nos falla. Vamos a pasar un PPT precioso que hicimos y resulta que Antel no tiene, porque el examen lo dan en Antel, ¿no? No. Acá. Acá. Ah, es cierto, ustedes lo dan acá. Bueno, ya, no sé, capaz que
conseguimos o no, pero a veces pasa, viste, que, yo qué sé, que te falla la tecnología, ¿no? En offsite. Ustedes lo arman como quieren, puede ser un PPT, puede ser un papelógrafo como hicimos en quinto hubo una explicación teórica en base a uno de estos cosas, ¿no? Y ahí estaban estas tres cosas. Una introducción, era distinto el de quinto, pero ahí teníamos una reseña histórica y... La carpeta. Seguro, eso es aparte, ¿no? Sí, o sea, hay una carpeta donde ustedes van a escribir todo esto, ¿verdad? Y después un papelito como este, o una cartulina, que va a estar dividida en tres partes. Una parte introductoria, ¿tá? Que puede tener algo de reseña histórica. Una parte de dibujo, esquema, de cómo funciona, ¿no? Y brevemente resumido cómo funciona ese aparato. Y otra parte de fundamentación teórica, que es lo último. ¿Ah? Ese sería el proyecto. ¿Ah? Por supuesto, cada integrante del grupo va a tener que hablar un poquito el día del examen. ¿No solo el grupo? No. ¿Se puede hacer solo? ¿Sí? Esto de las tres columnas y una cartulina, que tenemos que hacer. Seguro. Claro, sí, o un papelógrafo como este. Un papelógrafo también sirve. Sí, la historia es que tiene este formato. En un extremo van los nombres de los participantes. Acá va el nombre del proyecto. Y después, en esta parte de acá, lo dividimos así. Acá va aquella parte que es el resumen. Acá en esta parte va la descripción y el dibujo, si querés poner. Y acá abajo va el funcionamiento y el norma. Digamos que esa sería como la estructura. En quinto pasó que de repente no les daba una y traían dos cartulines. Eso lo ven ustedes. Lo que importa es que los tres profesores que están ahí sentados les quede claro qué fue lo que hicieron y qué fue lo que trabajamos. ¿Verdad? Nada más. Una cosa como una parte pegada, algo así. No, eso no pasa. Eso no pasa porque yo no habilito gente que no sabe, ¿no? Digo, la gente que no puede... Acá es como, es una cosa que a mí me llamó la atención, pero es como que el examen es una especie de trámite. Digo, la gente que va a examen salva el examen, no es un examen, en realidad muy Entonces digo, en definitiva yo seriamente tengo que ponerme a pensar quién puede y quién no hacer el proyecto, ¿verdad? Entonces no sé si en materia no, yo veo que todo es así. No conozco a nadie que haya ido al examen y está perdido. Lo que te dicen es que si va al examen y tiene posibilidad de perder es que estaba mal habilitado. Bueno, es toda una discusión que no viene al caso. Por lo tanto yo me siento en la total responsabilidad de ser yo la que decida si ustedes aprueban el curso o no. Y lo que hacemos el día del examen es una muestra de lo que hicimos. Es como una muestra de ciencia, más o menos. Lo de abajo, funcionamiento y comunicación. Sí. Yo nunca vi todos los... Claro, por ejemplo, yo qué sé, el electroimán adentro de una grúa de puerto, que es la aplicación que tú eliges, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, cuando circula corriente eléctrica se genera un campo magnético, van juntos, ¿no? La fundamentación tiene por qué ir separado, por eso puse funcionamiento y fundamento, porque en realidad cuando uno va explicando el funcionamiento, va explicando el fundamento teórico, ¿no? Digo, el electroimán que fue uno que no sé si fuiste tú, pero alguien planteó la otra vez el electroimán, por eso lo puse.
ahí lo que tú vas a decir es eso, ¿no? Bueno, empieza a circular corriente eléctrica y entonces existe un bobinado, ¿verdad? Por el cual circula esa corriente, se genera un campo magnético y para intensificarlo se le pone un hierro adentro que se transforma en un imán. Eso genera una fuerza magnética que atrae a cuerpos que tienen el hierro. Eso. Y ahí estás explicando el funcionamiento y a la vez el fundamento teórico de ese funcionamiento. ¿Sí? Ahí en ese caso, por ejemplo, no se necesita hacer demasiado dibujo, digamos, una grúa, no se lo ve. Pero si vos elegís, por ejemplo, no sé, un ciclotrón, ahí vas a tener que explicar un poco más. Hay que hacer Es dibujo un al acelerador de esquema partículas. de la Pero hay gente que le encantan esos temas y por eso lo pongo y yo no me niego, porque también funciona a partir de campos eléctricos y magnéticos. Entonces puede ser, nadie pretende, ¿verdad?, que haya un estudio exhaustivo de la situación. Pero si vos buscás cualquiera de esos temas en internet vas a encontrar figuras, vas a encontrar explicaciones más o menos complejas, con una matemática más o menos compleja, y ahí es donde entro yo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes van encontrando, yo les voy a decir, bueno, por acá sí, por acá no. Porque van a encontrar de todos los niveles. Se imaginan que todas estas aplicaciones, esto y esto fundamentalmente son aplicaciones tecnológicas complejas. ¿Viste? Esta, por ejemplo, esta y esta se usan en el área de la medicina. Son bien interesantes y acá hay gente de sexto de medicina, entonces por eso las puse. Capaz que les interesa, por eso las puse. Y ustedes ya se los digo desde ahora para que vayan viendo. A ver cuál les parece a ustedes que podrían utilizar la utilizar. carpeta también con todo eso. Ya voy. Entonces, después que se hizo eso, todo aquello explicadito va en la carpeta, como dice, explicado más exhaustivamente, evidentemente, ¿no? Esto es un resumencito, el papelógrafo o la cartulina es un resumencito para el apoyo de lo que ustedes van a ir hablando. ¿Tá? Yo lo que les pido siempre es que traigan una carpeta para cada integrante, cosa de que pueda ir siguiendo lo que ustedes dicen, y cualquier cosa que ustedes se trancan, bueno, ahí el horario es muy sencillito. Hasta 4. Si aquello de que vengan 6 o 7 con la misma carpeta no corre conmigo. 3 o 4 no mucho. No, los integrantes de la mesa de la tribunal. mesa. Son 13. Son 13. No te había entendido. ¿Quedó claro aquello? Entonces ustedes vayan buscando. Si se les ocurre otra cosa, como a Dieguito que se le ocurrió algo distinto, yo estoy abierta a cualquiera, mientras yo lo conozca, digo, porque yo no, mientras sea realizable. Claro, las maquetas, si vos te tirás a hacer una maqueta, no es realizable cualquiera. Ninguna de estas cosas que yo pongo acá prácticamente, un electroimán de repente, un simulacro de motor, eso también, eso podría ser, ¿verdad? El semestre pasado me pasó lo mismo con química, o sea, a ver, le movía, me pongo a pensar y quedo nulo. Después de repente en 2 días saqué un proyecto que... ¿Sabes qué pasa? Que es un tema muy amplio, el electromagnetismo es gigantesco y tiene aplicaciones de todo tipo en todas las áreas de los oficios y las profesiones. La física está en todos lados y la parte de electromagnetismo ni que hablar, porque todo funciona con campos eléctricos y magnéticos. Entonces por eso es más complicado. Cuando las cosas son muy concretitas, a vos es más fácil ubicarte. Entonces por eso al principio pasó en quinto también, que había algunos que querían hacer algunas cosas medias estrambóticas y bueno, bajemos a tierra, a ver. Y bueno, pero para eso estoy yo justamente, para bajar a tierra y decir, bueno, mira, por ahí te estás complicando demasiado. Un reactor de fusión. Bueno, dentro... Todavía no se hizo, pero bueno. Quedémonos con el teléfono. Pueden ser aplicaciones de otro tipo, insisto.
lo que ustedes quieran. Solamente que para explicar algunos funcionamientos del teléfono, del celular, necesitamos física cuántica. Si querés meterte en física cuántica, yo no tengo problema, está dentro del programa de sexto, pero no vamos a dar cuántica. Entonces es como que es un extra al curso que ya estamos dando. Entonces, yo qué sé, cada uno se complica la vida como quiere, pero hay que fundamentar, ¿no? Yo no tengo problema, porque está dentro del curso de sexto, a eso me refiero. En realidad está dentro del curso de sexto común, no del curso este que es el programa viejo, el plan 94. Claro, en el plan 2006-7, bueno. Bien, seguimos con el repaso entonces. Ahora nos metemos en este repaso, en este resumen, volvemos a la hojita que estábamos. Nos metemos en lo que estamos ahora, es decir, se generó campo magnético, se generó porque hay corriente eléctrica y vimos dos ejemplos. Los dos ejemplos que vimos son la base para que podamos entender la aplicación elegida. Ustedes van a tener o cables conductores, o van a tener bobinas, ¿verdad? O van a tener placas, por ejemplo en el caso del ciclotrón son como dos placas en semicírculo que se enfrentan y generan campo acá en el medio y van acelerando las partículas. Es bien lindo de ver, además. Claro, cuando hacen los simuladores Sí, está buenísimo de ver los electrones empiezan Se da la vuelta. llegan a velocidades impresionantes, ¿no? Hoy por hoy con internet realmente uno tiene la posibilidad de buscar lo que quiere y empezar a entenderlo. ¿Ah? Bueno, no tiene claro. La base entonces, en la siguiente sería otra pregunta que puede estar ahí adentro. No sé si alguien llegó muy tarde y no entiende de qué estoy hablando, pero estamos haciendo un conjunto de preguntas contestadas que vendrían a ser la introducción del proyecto. No quiere decir que vaya todo, pero sí una parte de eso va a tener que ir. ¿Ah? Si está incompleto, después ustedes me lo muestran. El proyecto que hacemos. Claro. No, No, pero hay una introducción de qué se trató el curso nuestro, que es lo primero que dije, ¿no? El curso este fue de electromagnetismo y de la generación de campos eléctricos y magnéticos, ¿verdad? Y explicar brevemente cuándo se genera un campo eléctrico, cuándo uno magnético. Eso lo tenemos que poner todos, porque es la introducción a el tema que te convoca después de la física. Es como aclarar qué tema de la física es el que vas a tratar. ¿Tá? Esa partecita tiene que ir con todo, por eso la puse como primer pregunta. Las otras, todas las demás que estamos viendo, algunas y otras no, depende de qué proyecto hagas. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta es ¿cómo se determina el campo magnético creado por una corriente? Sí. ¿El campo eléctrico, perdón? Campo magnético creado por una corriente. Esa sería otra pregunta. Pensando en lo que tú me dices, por ejemplo, si se te ocurriera hacer un circuito en el cual hay un capacitor que almacena energía, ponele, yo qué sé, no dimos capacitor, pero ponele que se te antojó por ahí. Ahí hay placas, ahí por ejemplo, en la parte del campo eléctrico, vas a tener que decir que el campo eléctrico se calcula sigma sobre epsilon 0, por ejemplo. ¿No? Además de decir que el campo eléctrico lo generan cargas, si se te ocurriese hacer un circuito con capacitores, ponerle que decir, bueno, además de un transformador le pongo un filtro, ¿verdad? Para que la corriente alterna para continua cambie en forma más suave, entonces para eso se usa un capacitor, ¿no? Ponele que se quede por ahí, ahí vas a tener que hablar del campo eléctrico de dos placas.
pero es bien particular, ¿no? Yo estoy hablando acá muy general de lo que tiene que ver con cualquiera de los proyectos. Pero eso lo vamos viendo. Se lo digo ahora porque así lo van buscando y van como eligiendo por ahí. Y tenemos tiempo, de acá a diciembre, estamos a principios de octubre, ¿no? Pero a mí me gusta andar con tiempo. Si a alguno se le ocurre que en la introducción quiere poner algo de historia, también lo puede hacer. La historia es no irse por las ramas. Yo lo que he visto en algunos exámenes que he tomado acá en Proces es que se divagan con cosas muy elementales y entonces se va el tiempo y a la parte sustanciosa de física no llegamos nunca, ¿no? Y no es la idea es que la cabeza huele a la física, no a los divagues elementales. No. Esa pregunta que acabamos de hacer, nosotros la contestamos solamente con 2 ejemplos. Vimos en el curso conductor recto y vimos bobinas y solenoides. En el conductor recto decidimos que el módulo del campo eléctrico lo íbamos a calcular con una ecuación y la otra la íbamos a desechar, que era U sub 0 por I sobre 2πd, y en el caso de las bobinas lo íbamos a calcular con la única ecuación que conocemos, que es U sub 0 por I por N sobre L. ¿Qué es la B? La B. ¿Eh? Conductor recto. ¿Esto? Sí. Campo magnético. Ah, campo magnético. Es una U B sub larga. 0. Sí. Sí. No, porque acá parece un 3 al revés. Está acá. Va Campo aumentando magnético P. el nivel de calentura. Era el chiste. Era el chiste. Nunca pensé que esa B era la parte de Hay A. muchas palabras que empiezan El con nivel de calentura acá sube 10 puntos ahora con lo que acaba de decir. Era el chiste. ¿Qué son estas cosas? Así como dijimos allá arriba, acá. ¿En qué se mide el campo? Se mide en teslas. ¿Estamos de acuerdo? En teslas. Esta tesla sería igual a ¿qué? ¿Cuándo el campo te da en tesla? Cuando medís la corriente en amperes y medís las distancias en metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La D era diámetro. Distancia. Distancia. Yo tengo un conductor cualquiera y para yo calcular el campo magnético en cualquier lugar del espacio que rodea ese conductor, tengo que medir la distancia. Cuanto más lejos estoy, más chico es el campo. Cuanto más intensa es la corriente, más grande es el campo. ¿Sí? Acá lo mismo, ¿no? Esto era una bobina, es un enrollado, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué es N? El número de espiras. El número de espiras, ¿verdad? Largo. El largo. Quiere decir que este B es simplemente en el interior de la bobina. ¿Ah? Y es lo que me interesa. Cuando yo genero un electroimán, por ejemplo, a mí no me importa qué pasa en los exteriores. Lo que yo voy a hacer es llevar ese electroimán cerca del hierro que quiero levantar, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que me importa es en el interior y por lo tanto en los extremos qué campo se está generando. ¿Ah? En los bordes de arriba y de abajo no me interesa y de hecho es prácticamente cero. El número de vueltas, no importa el diámetro, si es más chico o más grande la vuelta. Lo que importa es que para que vos generes siempre un campo uniforme ahí adentro, que el diámetro sea lo más chiquito posible respecto a el largo. No, pero no cambia la ecuación. La ecuación no, porque es en el interior. Si habláramos en forma estricta de cómo cambia el campo respecto a la distancia, entonces ahí influiría.
Pero en este caso, como yo lo que armo siempre son bobinas o solenoide, que en realidad el solenoide es una bobina más larga que ancha, esta ecuación es aproximada, ¿tá? Y es estrictamente para el campo que se genera adentro de un enrollado suficientemente largo respecto a su diámetro. Lo que sí influye, que eso no lo dimos, que sí influye en cuánta corriente circula, es la resistencia eléctrica, que tiene que ver con la sección del alambre. Cuanto más gordito es el alambre, menos resistivo es y más corriente pasa. Y también la resistencia tiene que ver con el largo. Cuanto más largo, más enrollado tenés, más resistencia hay. Eso es infinito, se puede calentar. Sí, muchísimo. La resistencia mejor. Se calienta mucho más por eso, claro. Imagínatelo como un tubo de agua, ¿no? Si yo quiero pasar un flujo de agua por un caño grueso, le va a costar menos que si el caño es finito, ¿no? O sea, esa es la sección, lo que se Hay que llama la aplicarle más sección. presión para que vaya. Gasto por velocidad Claro, igual sección, sí. Exactamente. Hasta ahí habíamos visto, ¿sí? Y habíamos visto que el campo se puede generar, depende de la corriente para donde circule, ¿no? Y habíamos visto la regla en la mano derecha. Sí. ¿Cierto? Hola. Ella entró por el costadito para que yo no la viera. Tiene una cara de dormida que no puede más. Entonces, la corriente eléctrica, de acuerdo para dónde circule, es para dónde te genera el campo, ¿verdad? En el caso de la bobina, que es un ejemplito que yo les puse allí, la corriente circulaba en un sentido, nosotros usábamos la manito así y comparábamos lo que le pasaba al solenoide con un imán. Lo mismo que la Tierra, que eso no está ahí, pero la Tierra pasa lo mismo, ¿verdad? La Tierra yo la puedo comparar con un gigantesco imán recto. Como si vos tuvieras un imán recto, o sea, un imán en barra, ¿no? Y entonces el polo norte geográfico está al lado del polo sur magnético y el polo sur geográfico está al lado del norte magnético. Por eso la brújula, no sé si eso lo conversamos, no me acuerdo. No, no lo conversamos. Sí. Así de esa manera no. No me importa. La brújula, ¿por qué te apunta al norte geográfico? Porque el norte qué? es norte, sur. Porque la brújula es un imán en forma de aguja, muy livianito, montado sobre un eje que lo deja girar libremente. Entonces, como es un imancito, tiene un polo norte y un polo sur. No hay imanes que tienen un montón de polos, pero eso tiene un polo norte y un polo sur. Y te apunta al norte geográfico porque está el sur magnético ahí. Entonces, polos del mismo nombre se repelen, como las cargas del mismo nombre se repelen, ¿ah? Entonces norte con norte se repele y sur con sur se repele. Y lo mismo que si yo me enfrento a bobinas, por ejemplo, les pasa eso. Si yo ahora vamos a ver fuerzas magnéticas, justamente es el tema nuevo de hoy. Si yo enfrento conductores rectos, me pasa que en los laboratorios de física lo podemos hacer eso. Agarrás y haces pasar corriente por los diferentes conductores y ves que los conductores de repente se pegan o de repente se separan. Y eso es por los campos magnéticos que están generando, ¿no? En las bobinas es como más obvio compararlo con un imán. Como vos generás esa corriente para un sentido, pasa que acá se genera un norte y acá se genera un sur. Entonces vos conectás, ponés las bobinas cerquita y sentís, cuando la intentás como acercarla, pueden hacerte fuerza para afuera o pueden pegarse, ¿no? Eso es porque se pueden atraer o repeler igual que los imanes, igual, ¿ah? Es el mismo tipo de cambio. Por eso en la brújula, cuando el norte de la brújula apunta al norte geográfico, la gente no entiende mucho cómo. No me dijeron en el cuarto año que polos del mismo nombre se repelen. ¿Cómo el norte de la brújula apunta al norte geográfico? Estamos todos locos. Y bueno, porque el norte geográfico no es el norte magnético de la Tierra, es el sur magnético. Ah, es por eso.
Vamos a las fuerzas entonces. Te pregunto, un ejemplo de conductor recto. Bobina la tiene su unidad de Conductor rectos, todos los cables Sí, que transportan corriente es un conductor recto. son conductores rectos. Lo que pasa esto es un conductor. Claro, cuando yo digo conductor recto, me refiero a que yo, para analizar el campo magnético, yo me imagino un pedazo de conductor y a cierta distancia de ese conductor. Y me lo imagino puesto de esa manera. ¿Tá? Evidentemente doblan los conductores, cuando vos lo doblás, deja de ser recto, capaz que por ahí la pregunta. No, como que se analiza un tramo de un trayecto. Yo estoy analizando un tramo, exactamente. Por ejemplo, si vos tenés una espira, un cable como ese que tiene Mauri en la mano, Claro. mirá, eso es una bobinita. ¿Qué pasó? Que trajimos... Lo que pasa es que robamos un bicho antes de venir, estaba el papel directo, se la dimos. Nos necesitábamos al ómnibus. Es horrible lo que está diciendo. Lo digo igual. Vamos a lo de nosotros. Bueno, ¿Qué quiere que haga otro? no nada. No me está mirando como muy atento, no lo asusté. Porque es caro. Sí. Estaba tratando de la misma forma que yo. ¿Lo qué? Que es caro. Sí, ¿no? ¿Qué cobre? Sí. ¿Qué? Es como Está maltado. Está malta, lo que decíamos el otro Porque ella día, ¿no? decía- Para poder hacer la bobina, Sí, si no sí, lo está enmaltás, no la puedes Que hacer. ella decía que hacía Teclado. circuito. No, teclado. ¿Cómo puede ser Sí, que de no? acuerdo, Si- vos se lo trajiste para que aquella pudiera... Es todo para ti. Desde el Todo principio para de la ti. punta, mirá. Estos son dos ejemplos. Evidentemente la vida es mucho más compleja que eso. Cuando nosotros armamos circuitos eléctricos o armamos bobinados, todo es mucho más complejo, mucho más complejo. Esto es la base. ¿Tá? Si yo, por ejemplo, tengo cables, los cables generan corriente eléctrica. Generan campo magnético debido a la corriente que circula por ellos. ¿Cómo detecto ese campo? Con una brújula. ¿Tá? Como si vos querés saber si hay corriente eléctrica en un conductor. Mete el dedo. ¿Qué haces? No vas a andar cortando el conductor para poner un tester, ¿no? Agarras una brújula. Profe, ¿se Para acuerdan? la brújula te fijás bien lejos, ¿no? Del conductor, porque si no ya el campo que genera te la desvía. Y te fijás para dónde está el norte, ¿eh? Déjame La una. pinza perimétrica. La pinza perimétrica tiene imán. Claro, claro. Es un imán, sí, es lo mismo. El imán, la brújula es un imán. Sí. Y ahí le mide el flujo, digamos, la pinza. El mío sí tiene conflicto. Ni de ese tiene corriente eléctrica. Esto que yo digo es como que es lo que hacemos con la publicidad en el liceo, porque es bien fácil de hacer, ¿no? Con una brújula cualquiera, mirá dónde está el norte, primero, y después lo acercás a los cables, y ahí, si se desvía, es que por ese cable circula corriente. Obviamente que hay otras maneras, que un electricista no anda con una brújula, eso está claro. Yo estoy dando magnetismo y por eso lo nombro. No estoy diciendo que eso hay que sea lo que haya que hacer. Estoy diciendo que Ahí está la pinza. ahí va. Esta es la pinza que tiene un imán. ¿No? Vinieron llenos de accesorios. Sí, vinieron con todo, vinieron con todo. En casi todos lados hablan de eso, de un señor que fue el que descubrió el campo por... Claro, en 1820 ¿Qué hace esto? se descubrió la unión del electromagnetismo, de la electricidad con el Justamente por magnetismo. eso. Tipo dando una clase, tenía ahí una brújula y ¿Anda esto? se le movía la brújula cuando hizo circular la brújula y ahí apareció el efecto magnético. Bueno, lo que decía era que todo es mucho más complejo, pero quiero decir que esto es como la base, ¿verdad? Entonces, en cualquier conductor genera un campo magnético si por él circula corriente eléctrica, eso está claro. Bueno, ya está, ¿no? Tengo que llamarle la atención. No dejas hablar 2 segundos. Colmo, sí.
Cuando nosotros hablamos de un conductor recto nos referimos a un conductor suficientemente largo respecto a la distancia donde estamos analizando el campo. Cuando hablamos de las bobinas y solenoides y calculamos así, suficientemente largo como para imaginarse que el campo es uniforme adentro del interior de la bobina. Por eso digo, todas son aproximaciones. Las ecuaciones reales son mucho más complejas, pero no es el nivel de sexto año ni ahí, y no le voy a dar esa. Hay que saber integrar, digo, hay que saber otra matemática que no es la que tenemos aquí. ¿Qué pasa ahora? Y esta es la siguiente pregunta, que también iría ahí, pero que todavía no la vimos, y la dejamos entonces sin contestar. ¿Sí? Acá hay dos preguntas que vamos a dejar sin contestar, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Solo que yo quería, como ya hablarles del proyecto para que lo fueran pensando, ¿sí? Y de ahí la idea de todas estas preguntas. Las ponemos a las dos preguntas y las vamos a ver, a contestar a lo largo de lo que queda del curso. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? La pregunta siguiente que vendría tiene que ver con las fuerzas, y la pregunta es, ¿qué sucede cuando colocamos en un campo magnético un conductor que transporta corriente? La respuesta es, esta historia continuará. Ya. ¿Cuándo contestamos esto? Ahora. Esto. Este es el siguiente tema. ¿Qué hora es? ¿Las 9? Lo vamos a contestar hoy. Y la otra pregunta, que la dejamos para noviembre, La presión por es la que más me gusta. Si es un conductor, ¿se sobreentiende que transporta corriente o no ¿Y necesariamente? por qué va a transportar? Capaz que pasa, ¿no? Mira, esto que tiene Jesús ahí, No que tiene tiene corriente. Mauti, que tiene Javier, esos son conductores que no tienen corriente en ese momento. Ah, pero acá Si dice, uno lo somete a una diferencia de potencial, no hay corriente eléctrica. acá dice que transporta corriente. Sí. Un conductor que transporta corriente. Claro, en ese caso sí. Si es un Es campo que magnético. si no transporta corriente, no se generan fuerzas magnéticas. Claro, por eso hay un campo magnético dentro de un campo magnético. Sí. ¿Y qué pasaría? Ya Explota vamos, todo. ya vamos. No explota Explota. nada. Yo quería que explotara y se sacara una chispa o algo. ¿no? Una chispa. ¿Qué Bueno, pues produce tu una proyecto puede ser es cómo generar chispas Que salga uno. y cuál es la causa de esas chispas. Ah, Bueno, si ya me vengas con chisporroteo y me explicas por qué. Esa es una pregunta, ¿sí? La siguiente pregunta que yo voy a intentar que esté en este curso Faraday, la ley de Faraday, que es bien importante, y si alguien quiere hacer transformación. Faraday dice que girás un cosito y producís corriente eléctrica. Yo vi una cosa. Sí, es algo así. Sí. Dije, te iba a cambiar el proyecto mío por eso. Inducción. Dije, como no lo dimos, no. Inducción electromagnética, Sí. no sé quién lo dijo, pero es eso. Es eso. Girás Es un imán. No. Es un tema que yo voy a tratar de traerles del Java algún material para mostrarles. Voy a ver si me lo prestan. Como decía, hacer girar el imán es que se genera. Exacto. El Si por girar, inducción se genera. claro, en realidad vos generás corriente eléctrica a partir de lo que es el cambio de flujo magnético. Vos podés girarlo, como vos decís, podés simplemente moverlo, aunque no gire. Podés cambiar la sección al que atraviesa. El movimiento del hay campo diferentes cosas hace que se muevan los electrones. Se genera El cambio de campo magnético hace que aparezca una corriente en la eléctrica. corriente. Yo en un apagón me acuerdo que cambié en el sexto año y dije, bueno, hoy no vamos a ver lo que íbamos a dar, apagón. Es decir, bueno, se puede generar corriente eléctrica sin los enchufes y todo esto que teníamos acá que nos daba luz, podemos, no podemos, y ahí agarré los imanes. Empezaste a mover ahí. Digo, bueno, claro, tiene que ser imán potente y moverlo a alta velocidad para que una bombita te muestre un poquito de luz, ¿no? Pero bueno, para los gurises fue asombroso, ¿no? Porque lo Estaba último que oscuro se y imaginaba eso. un imán moviéndose Sí, sí, iba a sí. generar corriente Los eléctrica. buscapolos también, ¿Vieron? Hicieron un imán, los buscapolos. Los desarrolladores que buscan un polo
Sí. Hay un imán que lo va a hacer con tierra. Sí, pero claro, no sé por qué Pero tiene un imán en el medio. La tierra la cebó. La tierra la ¿Vendría a ser una especie de dínamo? Lo que Claro, esa explicación es la base. Esa explicación que está dando. Es la base. O sea, mover un imán. el dínamo, claro, el dínamo es un tipo de generador que funciona con corriente. O el alternador también, lo único que Ponete continuo. Pero ¿qué tiene que tener un imán? son generadores también. Claro, generador de energía. El dinamo que, o sea, Pero vamos primero con la Ah, fuerza, pero- que después nos vamos a decir. Nos vamos a Faraday y no damos fuerza de Laplace, que es bien importante para ustedes. Para la gente que trabaje la parte de selectores de velocidades, espectrógrafos, esas cosas, necesita la fuerza de Laplace. No tiene más remedio. Bueno, para el electroimán también. Y en la otra pregunta realidad. que va a ser. ¿Cuál era la otra pregunta? Faltó uno. Era con Faraday, lo que pasa es que nos pusimos a hablar. La siguiente pregunta era... No tengo electrones, ¿vale? Ah, la vemos no bien. ¿Lo qué? La vemos no bien. Así 70 de octubre. No, la voy a decir ahora. Lo que pasa es que la quiero armar de una manera que se entienda la pregunta aunque no se pueda contestar todavía. Nada más. ¿Qué sucede en el espacio? ¿Qué sucede en el espacio donde hay campo magnético? Si este varía. Cuando digo este, me refiero al campo magnético. Es un pronombre este. Con tilde en la primera E. Sí, con Este la varía. E. Ahí va. ¿Son profesores de física o son profesores de español? Vamos entonces a... ¿qué Sí, sucede en el esa es la espacio? siguiente pregunta que todavía no la contestamos, que vamos a intentar acabar de contestar. ¿Qué sucede en el espacio donde hay campo magnético y este varía? Hay campo magnético y es variable. ¿Qué pasa? Y yo meto ahí un conductor. Y explota. Explota otra vez. Todo explota. Ahora sí explota. No va a tener que ver eso. Yo te voy a traer una bobina y un imán y te vamos a que no explota nada. ¿Ah? Profesora, ¿es alrededor de un conductor? ¿Es esto con respecto al conductor? El campo Claro, magnético yo meto un varía. conductor ahí. Hay que Hay poner un conductor, con respecto al bueno, conductor. pasa que quiero No, está bien. cortarla porque si no... bueno, puedo hacer una... Está. Varía y hay un conductor adentro metido. Ah, y hay un conductor Claro, adentro. yo tengo un conductor ahí adentro, claro. Está bien. Yo tengo un conductor y cierro un circuito con un perímetro, con un tester. Agarro el tester, ¿no? Y se lo meto, por ejemplo, a los extremos de la bobina de Javier. Y traigo un imán en herradura y lo empiezo a mover alrededor Bien de tu gordo. bobina. Tu tester va a mostrar corriente eléctrica. Eso es lo que... Sí. Capaz que es más eficiente poner. El de la abuela. No por ningún lado. ¿No? Sí. ¿Qué abuela no tenía Capaz que es un más imán en eficiente herradura Para las para agujas. juntar eso era. las agujitas? Con los clavos también. Los clavos. Si tenían hierro, si no tiene hierro. Capaz que es más no eficiente está dejar el imán de herradura quieta y mover la bobina. nada. Sí, ¿Qué es lo que es? es que el movimiento es un Generador. movimiento relativo. No es que yo tengo que mover la fuente de campo. Claro. Puedo mover el circuito Mm. y dejar el imán fijo. Yo vi videos al revés. Porque Fijo cuando lo vos otro. cambiás la distancia, estás cambiando el campo magnético. Un dínamo. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a fuerza primero y después nos metemos ahí. Ahora resulta que tengo un campo magnético. Puede ser un campo magnético generado por un conductor, por una bobina, por un solenoide, por lo que uno se le dé la gana, pero tengo un campo magnético. Y ese campo magnético generado no me importa por lo que, imán, conductor recto, bobina, está en el espacio. Hay un campo magnético en el espacio y ahí adentro de ese campo magnético yo coloco portadores de carga.
coloco un portador de carga eléctrica, lo coloco ahí. Lo que dice la experiencia es que no pasa nada. No pasa nada. Pero si ese portador yo lo tiro adentro del campo magnético, ahí sí pasa. Pasa lo mismo que allá. ¿Se genera campo magnético? Sí hay cargas en movimiento. Las cargas en movimiento generan campo alrededor de ellas. Pero a la vez, si hay campo magnético y vos tirás cargas adentro del campo magnético, la base del ciclotrón y del acelerador, si yo tiro cargas, esas cargas Se van a repeler o atraer. van a ser aceleradas o desaceleradas por ese campo magnético y ahí aparecen las fuerzas magnéticas. Es decir, que existen fuerzas magnéticas en la medida en que las cargas se mueven. Si las cargas están quietas no hay. Hay fuerza eléctrica, pero no magnética. ¿Ah? Una cosa me lleva a la otra. Por eso el resumen era importante. Tengo una carga en reposo, genera un campo eléctrico. Muevo la carga, genera un campo magnético. Generado el campo magnético, otras cargas metidas ahí adentro, moviéndose, reciben el efecto de fuerzas magnéticas. ¿Se entiende la idea? Yo les voy a mandar el material, lo que pasa es que quería explicarlo primero, porque si no, se arma lío. Cuando hablamos de la fuerza que genera un campo sobre una partícula cargada, hablamos de la fuerza de Lorentz, que es la que se utiliza para definir campo magnético. Ustedes habrán visto que yo definí campo eléctrico con esta ecuación a principio del semestre, del bimestre, del trimestre, de agosto. Sin embargo, el campo magnético yo no lo definí. Yo les dije directamente, lo definí con palabras, pero no con ecuaciones. No les di nada de esto. Porque el campo magnético no es la fuerza magnética que se genera sobre una carga. No. Porque si la carga está quieta, no hay campo magnético. Entonces, ¿puedo definir el campo magnético a través de una fuerza magnética por unidad de carga? No. No puedo. No puedo. Esto digo, ustedes no escriban nada, ¿está? Yo lo voy a explicar razonándolo para que se entienda. Yo podría decir esto, el campo magnético es la fuerza magnética por unidad de carga. Comparándolo con campo eléctrico me refiero, ¿no? ¿Podría decir eso? ¿Por qué no? Campo eléctrico, fuerza eléctrica por unidad de carga. Campo magnético, fuerza magnética por unidad de carga. ¿No? La fuerza que se ejerce sobre una carga, que ejerce ese campo. ¿Cómo? El peso de eso, ¿qué es? El peso por unidad de masa es el campo gravitatorio. ¿Podría? Sin embargo, está mal conceptualmente esto. ¿Por qué está mal? Porque aunque vos tengas un campo magnético y enchufes una carga de adentro, no aparece una fuerza magnética. Solo aparece cuando se mueven las cargas. Quiere decir que acá va a tener que aparecer una velocidad. Si no hay una velocidad, olvídalo, Joe. Aparece una velocidad. Señor Lorentz. Chaca, cabeza. Pero se da cuenta de otra cosa. Que si vos tirás la partícula, hay veces que la sigue de largo y ni se inmuta. No se desvía. Me refiero a esto. Yo me estoy moviendo para allá. Sí, ¿ah? puede decir la Para yo desviarme, vos tenés que hacerme una fuerza. Sola no me desvío. Si es un neutrón, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero eso no tiene carga eléctrica. Pero justamente, ahí va. Ahora te entendí a lo que vas. Claro, si yo tiro un neutrón ahí no pasa nada, sigue de largo por el campo. Pero resulta que el tipo tiraba un electrón o protón en su cabeza, Entendamos, ¿no?, que estamos hablando del siglo XIX y que no tenía ciclotrones ni aceleradores el hombre, simplemente tenía en su cabeza. Porque neutrones. Claro, porque era una cosa que vos decías todo teórico, ¿cómo hacían, no?
O sea, positivo o negativo. El neutrón sigue largo porque no, ni se repele ni se... No hay fuerza magnética porque no tiene carga eléctrica. Y dijimos que se genera campo si la carga está en movimiento además. Pero esto es otra cosa, tengo el campo y tiro cargas ahí adentro. ¿Qué pasa? Bueno, lo que él veía era eso. Entonces dijo, bueno, entonces vamos a tener que agregar una carga, una velocidad a algún lado. Resulta que le agregaba la velocidad, igual había electrones y protones que seguían de largo. Bueno, entonces hay algo más que está faltando. Que se atrae. Hay algo más que está faltando. Ustedes saben que la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, las aceleraciones son magnitudes vectoriales. ¿No? Acá pusimos vectorcitos. ¿Qué significa eso? Que tienen un sentido, una dirección, además de un módulo. Quiere decir que yo puedo tirar partículas ahí adentro, pero depende cómo las tire, si se aceleran, si se retardan, si se frenan, si se desvían o si no les pasa nada. Eso es lo que envía. Pueden no pasarles nada. Puede ser que no haya una fuerza magnética. Y entonces lo que vio es que eso depende de qué? De un ángulo. Depende de con qué ángulo vos la tires ahí adentro, es si se genera fuerza magnética o no se genera fuerza magnética. Y ahí fue la matemática, obviamente. ¿Seno coseno, no? Claro, seno y coseno. Los físicos lo que hacen justamente es utilizar el seno y el coseno, para hacer las ecuaciones generales. Si yo esa ecuación la dejo así, siempre que hay una carga adentro de un campo magnético moviéndose hay fuerza magnética, y eso no es verdad. Yo tengo que hacer que esa fuerza sea cero en algún momento. Y entonces le agrego el seno del ángulo, que forman, hizo esto. Mira qué linda, ¿no es elegante? Todo abajo, aparte. Porque yo te estoy hablando en función del campo, pero ahora voy a despejar la fuerza, ¿verdad? La fuerza de Laplace sería así. Fuerza magnética igual, claro, a Q por B por seno del ángulo. ¿El ángulo que forman quién? La velocidad con el campo. Entonces, si vos metés una partícula, vamos a ver las condiciones, ¿no? Suponete, ¿se acuerdan de esto que era? ¿Qué significaba? Cuando entraba. Bien, muy bien. Suponete que tengo un campo entrante. Un imán en herradura puesto así. Ponele. ¿Qué? ¿Sí? O un conductor puesto acá, con una corriente que sube, el campo sería para adentro, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos el otro día? ¿Sí? Bueno, es un campo que genera alguien, no me importa quién. ¿Ah? Un campo entrante. Eso azuncito es un campo entrante. Traigo una partícula y la tiro ahí adentro. La tiro, no la coloco. La tiro. Ya le doy velocidad. ¿Ah? Suponete que la tiro así, con una velocidad así a la partícula. ¿Ah? Partícula con una carga positiva. Obviamente, parece como de sentido común que si es positiva le va a pasar una cosa, si es negativa le va a pasar otra, ¿no? Parece como sensato pensarlo. ¿Cuándo no se desviará esa partícula? Entonces los físicos dicen, a ver, pará, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ponen seno y no coseno? ¿No? ¿Por qué no coseno? Yo quiero coseno. Ponele coseno. Y va en el sentido del campo, ¿Y qué ángulo formaría la velocidad con el cero? ¿Y el seno de cero? Es cero. O sea, usan el seno por eso. Porque cuando los tipos miran qué le pasa a las partículas tiradas adentro del campo, en la dirección del campo, se dan cuenta de que no se desvía para ningún lado. Que no acelera, que no frena, que no le pasa nada. Dice, bueno, ¿cómo generalizo esa ecuación? Multiplico por el seno. Entonces, aunque tenga una partícula adentro de un campo,
moviéndose. Si la fuerza me da 0 es porque esto es 0. 0, cualquier cosa te da 0. Entonces, ¿cómo la generalizaron? Multiplicando por el seno. Dijeron, claro, si yo multiplico por el seno, es como cuando das trabajo, que vimos el año pasado, ¿no? Una fuerza perpendicular a un desplazamiento no realiza trabajo. Entonces la ecuación de trabajo es con coseno. Porque ¿qué es 0? El coseno de 90. Yo no puedo poner coseno acá, porque no condice con el experimento. Experimentalmente, lo que vale 0 es el seno de 0. Esa es la historia. Círculo trigonométrico, lo vieron en matemática, ¿no? Obviamente. ¿Eh? Algún día verás que me voy a morir. Algún día de un año. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, acá arriba. Seno de 90 es 1, coseno de 90 es 0. Acá, 180, ¿no? Sí. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Los ángulos se miden desde acá para allá, ¿no? Así. Quiere decir que acá tengo 180. Seno de 180, 0. Coseno de 180, menos 1. Ahí va. Y acá abajo tendría 270, ¿no? Seno de 270. ¿Eh? Menos 1. Porque está acá abajo. Menos 2. ¿Lo que? ¿Menos 2? No. Cuidado, que el seno y el coseno es como máximo 1, como mínimo 0. Menos 1. Menos 1. Cuidado que es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa nunca puede ser más larga que el cateto, así que nunca me puede dar mayor que 1. ¿Se acuerdan de eso? ¿En serio? No. Seno. Che, no saben nada de matemática, ¿eh? Dios mío, cateto opuesto Por hipotenusa. sobre hipotenusa. Esto se define para triángulos rectángulos, ¿verdad? Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Pitágoras. Esto es la hipotenusa. No, esto no es Pitágoras. ¿Cómo no? No. ¿Quién dijo eso? No, profe, no le pegue, no le pegue. Pitágoras es la que relaciona los tres lados, ¿no? El cuadrado de este es igual al cuadrado de este más el cuadrado de este. Bueno, vuelvo a esto. Entonces, por eso la fuerza magnética sobre una carga en movimiento se calcula así. Carga por velocidad, por campo, por el seno del ángulo que forman, ¿quién es? La velocidad con el campo. ¿Ah? Deditos. Obviamente que yo tengo una regla, como corresponde, La de la palma. para saber para dónde se me va a desviar la partícula. La de la palma. Es la regla de la mano izquierda. La mano derecha la usamos para ver el sentido del campo para ciertas corrientes o el sentido de la corriente para ciertos campos, ¿no? Esta mano la vamos a usar para la fuerza magnética. Por lo tanto, ustedes en el ómnibus van a tener que ensayar esto, ¿no? No baja. Bajan el millón 25. No sacudo mucho los puntos. Ponemos los dos deditos así. Si pones los dedos así, te paran. La izquierda. La izquierda. Estás muy dormido. ¿Querés un mateo? Para despertarte, ¿no? Bueno. Este era Hacemos para- la pistolita. Así. Todos lo tienen que hacer. Todos. No me importa si se sienten ridículos, no pasa nada. Yo ya soy ridículo. Así Y pedí después, estirás este dedo. Es de la fuerza, ¿no, profe? Es de la fuerza. Ahora con el virome se escriben en los dedos. No. F. Me tengo que bañar. En este dedito se pone. Verdad que no veo, profe, no Me veo. asustó. En este dedito pone la F. La F. De fuerza, el pulgar. La F. Ahí es que suena. En el índice ponen la B larga, que es campo magnético. ¿Cuál es La el velar. A veces con la transpiración de los dedos no se puede. Yo la miro base. ¿Cuál es la izquierda? La izquierda es con la que no escribís, porque vi que no hay ningún
ningún zurdo acá. La que no es la derecha. ¿Vos sos zurda? La del reloj Y en el otro dedito, Que apunta a nosotros, digamos. este, Apunta para cualquier lado. claro, este en realidad puede ser variable, porque el ángulo alfa es este. Velocidad. Sí. ¿Está? Pero los ponemos fijos Y así. es una cosa. Este, claro, este ángulo Ah, puede fuerza. ser cualquier cosa. ¿Está? Entre 90 y 0. Sí, exactamente. Menos mal porque si no se me quiebra el dedo, más de 90 no puedo. Dejalo en 90, está todo bien. No. Dejalo en 90. ¿Qué le ponemos al tercero de datos de ángulo? Alfa. B de velocidad. Ah. Tus dedos son vectores. ¿Cuál es B de velocidad? Mayor. V. Que va a ser el variable. B de velocidad. Ya te queda el balón. ¿Esta? Sí. Claro, es que va a tener una Acá también. velocidad. No, señor, acá dije B larga. Fuerza, campo. El índice campo. ¿Qué hace? Ay, disculpen, yo cuando iba a la escuela le decíamos B larga y B corta. No me puedo acostumbrar a la V, no puedo. Esta noche cuando mi señora me hace un poco porque yo estoy así, me llama. ¿Tá? No, no me llames porque te corto, pero sabes. No, te llamo porque la justifiques y no me llama la ambulancia. ¿Tá? Para que me vaya a buscar. Claro. Seguro. Bueno, vamos ¿Estás a segura, ver. no? Cortá el teléfono. Tenemos los dedos así. ¿Qué es lo que es? El sentido y dirección de la fuerza magnética Lo da la fuerza. lo da la regla de la mano izquierda. Si la carga es negativa, simplemente la fuerza para el otro lado. ¿Tá? Pero usamos siempre esta mano. Esta mano me da el sentido de la fuerza magnética para cargas positivas. Se llama regla de la mano derecha. Derecha. ¿Cómo derecho? Izquierda. Pero para cuál. Izquierda. Ah, ahí va, claro. Después somos nosotros. Ay, no. No peleaba, ¿no? Sin comentarios. Regla de la mano izquierda. Entonces, el índice indica el campo magnético. El mayor indica la velocidad y el pulgar indica la fuerza. Sabiendo que... Profe, copiamos todo eso, ¿no? Sí, claro. No había dicho que... Sabiendo que F es perpendicular al plano que forman B y B. Ustedes saben que para... Yo tengo un punto. 2 puntos definen una recta y 2 rectas definen un plano. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que 2 vectores definen un plano. El vector campo y el vector velocidad definen un plano. Sé que la fuerza siempre, la fuerza magnética siempre es perpendicular al plano que generan estos dos. Estos dos pueden tener el ángulo que a vos se te ocurra, porque alfa es ese ángulo. ¿Sí? En este caso lo que yo hice fue el campo para adentro, la velocidad es así y puse 90 grados. O sea, la fuerza magnética máxima. Seno de 90, 1. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿para dónde les parece a ustedes, si esto es una carga positiva, ¿no? ¿Para dónde iría la fuerza magnética? ¿Qué positiva? Si es negativa, simplemente si la fuerza te da para un lado, Vamos. la pones en sentido opuesto. ¿Tá? Pero usamos la misma mano, porque a veces algunos usan la otra mano, y entonces se Para el arregla un techo. poco. Para arriba. ¿Para dónde es? Perpendicular a la velocidad. Bien, campo para adentro. Fuerza, velocidad para allá, la fuerza para arriba, ¿estamos de acuerdo? La va a desviar para acá. Sí. Un ratito después, ¿qué le va a pasar? Un ratito después. Va a ser este movimiento. Va a ser un movimiento circular de trayectoria.
trayectoria circular. Esta fuerza, que no la pudimos dar en quinto año porque no nos da el tiempo, se llama fuerza centrípeta. Es una fuerza que hace que la partícula, en este caso, vaya hacia adentro de un círculo. La fuerza magnética ahí hace como cuando vos revoleás algo con la cuerda. Yo revoleo algo con una cuerda, ¿y qué hace la cuerda? Me lo tira para adentro todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, la fuerza magnética ahí hace exactamente lo mismo. Si yo, en lugar de ponerle, te pongo un ejemplo al costadito, en lugar de haberle dado esta velocidad, en el mismo campo, esto es otro ejemplo, ¿no? En el mismo campo voy a tirar una partícula diferente. ¿Cómo la tiramos? A ver, tírenla para algún lado. ¿De abajo para arriba? La tiramos así, acá adentro. Así. Ahora dígame para dónde va la fuerza. Me encanta ver las cosas que hace con los dedos. No se puede, está mal eso. Me tuerzo los dedos. Cuando yo digo que hay que Yo tampoco. hacer esto en el ómnibus, lo dije en serio. Estas cosas son ¿Así? como varillas. Si yo muevo no puedo hacer esto, ¿no? Profe, la fuerza va para Esto allá. no lo puedo hacer. La fuerza va para allá, entonces. Hay que hacer esto así, ¿no? Para allá va la fuerza. A ver, A ¿para dónde? la izquierda. Para allá. Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Es así, ¿no? Lo más común es que cuando vas a hacer esto, se te tuerzan los dedos. Siempre vuelvan a la pistolita y estiren el dedo. Y ahí no se van a equivocar los dos. Así que campo para adentro, velocidad para arriba, fuerza para acá. Entonces, ¿qué trayectoria va a tener? Al ratito, ¿qué le va a pasar? Ponele, ahora está acá. Ahora está ahí. A la segunda cruz va a ir. Va a ser así. Profe, ¿Estamos de acuerdo? profe, ¿la velocidad de adentro después que la tiró siempre la misma? El módulo de la velocidad sí. ¿Sabes? Una fuerza que es perpendicular a una velocidad solo la desvía, no le cambia el módulo. Curioso, ¿no? Pero es así. Eso es de quinto. Cuando en quinto mirábamos movimientos rectilíneos, la forma de aumentarle la velocidad o disminuírsela era hacerle una fuerza a favor o en contra del movimiento. Pero si el movimiento no es rectilíneo, la fuerza que vos le haces puede cambiarle el módulo y también la dirección. Pero no es sentido. Sí, cambia la dirección, cambia el sentido, ¿no? Pero también podés lograr no cambiarle el módulo y cambiarle solo la dirección. Eso lo lográs con una fuerza perpendicular al movimiento, que no tiene componente en el movimiento. ¿Te acuerdas que descomponíamos? Les encantaba eso. No, sí. Eje Se encantaba componer esas cosas. Y, eje X, y nosotros descomponíamos las fuerzas. Sí. Y veíamos que la componente en la dirección del movimiento te cambia el valor. La componente perpendicular no cambia el valor, cambia solo la dirección. Si vos lo que querés es desviar la partícula, tirala ahí adentro, logrando que la fuerza, esta, sea perpendicular. Entonces ahí, cero problema. Profe, no entendí por qué Solo cambia. ¿Eh? ¿Por qué cambia después de un rato? ¿Por qué se mueve? Y porque mira, si está acá, Está cambiando la... o está acá, entonces estos lugares, la velocidad se desvió y cambió así. Fue haciendo esto. La velocidad que fue adquiriendo es tangente a la trayectoria. Esto va a ser lindo también, pero no lo pudimos dar. Mire, pongan los deditos así. F, campo, velocidad. Cuando la velocidad es así, la fuerza me dio para acá. Cuando la velocidad es así, la fuerza te dio así. Sí. Acá arriba. Ah, claro, automáticamente vas torciendo el dedo y se va doblando todo. Exacto. Si
Siempre va a Si ser vos vas positivo. mirando qué le pasa, es positivo. Si no, no. Si no, Y, la fuerza ahí es para el otro lado. y en ese ahora caso, ¿la velocidad se va acelerando o desacelerando? no, ni una ni otra, solo se desvía. Solo se desvía. La fuerza magnética, y esa es una de las bases del ciclotrón, si vos lo que querés es acelerar una partícula, tenés que poner campo electromagnético. El eléctrico para acelerarla y el magnético para desviarla. ¿Está? Porque el magnético solo lo que hace es desviarte la partícula. Entonces el magnético la va guiando dentro del ciclotrón. La guía, anda por acá, le dice anda por acá, anda por acá, anda por acá. Y el eléctrico le aumenta la velocidad. Tenés la que le está haciendo así. Claro. Claro. Por eso digo que es un movimiento circular. Pero si yo voy cambiando el campo, puedo hacer que ese movimiento circular vaya teniendo otro radio. Y entonces hacerlo en forma de espiral. Empieza con cierto radio, el círculo, y yo cambio el campo y logro una fuerza también perpendicular, pero de otro valor. Entonces, ¿qué pasa? Te hace como un espiralito. Puede ser un espiralito que va aumentando el diámetro o al revés, que de un diámetro vaya a uno más chiquito. Pero si querés cambiarle el valor a la velocidad, tenés que poner un eléctrico. ¿Qué pasa con el eléctrico? ¿Tenés un ejemplo de eso? Rápido. Ese que estoy diciendo, el No, ciclotrón. no. Ah, claro. El ciclotrón es Como no se lo quede la búsqueda. el acelerador de partículas. Está. Bueno, el ciclotrón es un acelerador. Ciclotrón. Ok. ¿Qué pasa si, ahora no, si la partícula fuese negativa? Esta es positiva, ¿está? Si la partícula fuese, metés adentro de este campo una partícula que es positiva, simplemente ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo va a traer? La fuerza va para Lo desvía. Fuerza va a ¿Va a ser la misma en cualquier punto, no? ¿Cómo? ¿Viste las azules? Yo le pongo la carga positiva roja y como que es la misma pero de distinto color. No sé de qué me estás hablando. Esto rojo que yo puse acá es una, la que yo le metí. es una partícula que yo tiré ahí adentro, que puede ser un protón. Y no queda igual. Ponele. No queda igual. Las lucecitas, Sí. lo que están señalando, son vectores campo magnético, no tiene nada que ver. Ese campo magnético, como dije al principio, puede estar generado por un imán. Por ejemplo, yo tengo un imán en herradura acá, y acá se genera un campo que va de norte a sur. Campo magnético. Yo acá tiro una partícula, ese campo me la devuelve. Eso es lo que dice ahí. La diferencia entre el azul y el Lo que representé como azul es el campo magnético. Lo que representé como rojo es la partícula con dos cosas que están en la partícula. La fuerza magnética y su velocidad. La velocidad. El campo es externo. No estoy representando el campo que generaría la partícula. No. Cuidado. Por eso acá se confunden muchas cosas. Cuando yo trabajé acá, yo estaba hablando de el campo que generaban esas partículas en una corriente eléctrica. Acá lo que estoy trabajando es otra cosa. Generado el campo, ¿qué pasa si tiro cargas ahí adentro? Ahí aparece la fuerza del dolor. cambia de sentido. Ahí va. Entonces vamos a pensar eso, ¿no? Si en lugar de tirar una positiva, tirás una negativa. Y la trayectoria tiene que ser la misma pero espejada. Exacto. Es la misma trayectoria, pero para los Y el campo siempre lo va a representar así, el azul con rayita no va a haber negativo, ¿no? Un campo campo no es ni negativo ni positivo. No, es que la crucecita era cuando el campo era entrante y si no Y cuando los puntos eran era salientes. redondele, ¿no? Profe? Claro. Entonces siempre va a ser así. No, No, que porque puede saliente. Porque del otro lado de la línea No, puede de ser la saliente. es un puntito, son puntitos. Acá les queda así, estimados. ¿Te acuerdas de la mano? O sea, se mueve con trayectoria para el otro lado. Profe, ¿no? Hace el ¿Copiar círculo eso? para el otro lado. Sí, querida. Guau. Vamos a poner que esta es negativa, ¿no? Sí, no. Vamos, bueno. Todos firmaron que el otro día hubo problemas. no, que yo no se firmé. olvidan de firmar y después te ponen falta. Y yo Vos que- porque te pasó, ¿no? Sí, el 14, el día del escrito, tengo falta y Pero yo yo tengo vine. todo escrito, así que no.
Asistió. Asistió. Bien. Sí, cuando yo contesté enseguida ya viste que te lo pusieron. Está menos mal. Sí, no es Sí, problema. yo lo hice y no me pasa. Para Marisa, creo que calculo que viene Hay gente que La lo primera pide. cosa. No, Marisa me dijo que no había más. Claro, pero Marisa no hizo Un cable eléctrico. ¿Quién es Marisa? Pero La Mario. veterana que sentó en Ah, la rubia. Sí. Me dijo el Marta que no había Veterano. Es un atrevido. Él es atrevido. En vez de decir la muchacha para ser más prolijo, dice la veterana. La veterana. Seguro. Y bueno, Qué osado, al lado qué tuyo soy- osadía. al lado tuyo soy un rebelde. Vos sos una veterana, Vos sabés, ¿no? Que yo todavía no hice la... No te tengo miedo. La evaluación. Podés asustar a todos los demás que no te conocen del semestre pasado, a mí no. No te asusto porque soy profesional y sabés que aunque te odie, si sabés física vas a pasar. Desértalo. Esa muy buena, pero uno nunca lo tiene que hacer personal. Y no, Eso es todavía. no verlo ni en foto, pero si el tipo sabe lo que tiene que saber, Eso es abusar del poder. Te das cuenta, no falta al pregunta. revés, mi viejo, al revés, no entendés La nada. corriente es otra cosa. Bueno, seguimos. Que sea acá. Ah, ¿qué más querés? ¿Qué pasa? Profe, un ¿Qué segundo. pasa si tenés... Callate la boca. Profe, un segundo. Corriente eléctrica, sí. ¿Por qué no le explica a la Tefi lo del campo y la cruce? Porque si no, después ya arranca atrasada. No sé si... No es negativo cruzar la otra mano. Es esta mano. Está, pero si es negativo, uso la otra mano y me da bien. Arranca atrasada. Hay dos formas de explicarlo. Entonces usamos la derecha para las cargas negativas. Nos damos cuenta de esta. Yo prefiero didácticamente. Para enseñarlo, dejar la derecha solo para el sentido del campo, porque se confunde entre después empiezan a usar una mano y la otra. Entonces está claro. Esta para fuerza, esta para campo. Está, pero el campo siempre Pero es negativo como es vos siempre decís. contrario a. Yo, por ejemplo, lo hago así. Claro, Cuando es una carga negativa, directamente voy y uso esta, la derecha. Pero no lo enseño así. Porque inclusive, esto haría así, ¿no? Sí, siempre la velocidad es tangente a la trayectoria, así que sí, está perfecto. Y cuando da la vueltita, Todos firmaron, ¿sí? Bien. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Igual la clase que viene vamos a seguir con esto, tranquilante. Que vaya a leer que lea el material y después vemos. ¿Vas a mandar, profesora? Sí, voy a mandar esto. al final no me dijo el material del otro día. ¿Lo qué? Al final no me dijo el repartido del otro día. ¿No? Bueno, se lo pedimos a la Luisa, porque ella viste que yo lo mandé en el WhatsApp y entonces ellos lo pueden imprimir. Yo lo que le dije que no imprima 20 y pico como imprimieron la otra vez, porque un montón lo tenían y está toda el papelería ahí adentro, es un desperdicio de papel que no corresponde. Entonces el que lo precisa lo pide. ¿Ah? ¿Cómo lo vas a mandar por WhatsApp? Sí, por WhatsApp PDF me pidieron, ¿no? Sí, por favor. Está. Fuerza de la clase. Bueno, está bien, los dejo en paz. Gracias. ¿Más? Y entonces, un día la profe... Hoy subo esto entonces. Pasa que se me hace re difícil pasarlo a video al audio.